increíbles ancianos bailando bajo la lluvia. Descubre lo transformador que encontró en su Maltin. Carlos resguardaba en su taller los ecos de un amor que perduraba en el tiempo. Las tuercas y engranajes habían alimentado su vida, pero había un vacío en su pecho que solo se acentuaba con la ausencia de Elena. Cada día, en medio del ruido de bicicletas desechadas y herramientas oxidadas, se lamentaba por los momentos que jamás volverían. 30 años habían pasado volando, llenos de risas, caricias y pasos de baile que ahora parecían pertenecer a otra vida. En su mente, las imágenes de ellos danzando en el centro del pueblo se entrelazaban con los deberes del día a día, y la soledad se transformaba en un eco hiriente. Esa tarde, la lluvia comenzó a caer, y Carlos, buscando distracción, se dedicó a organizar su viejo maletín. Entre tornillos y papeles amarillos, emergieron cartas que lo transportaron súbitamente a su juventud. Con manos temblorosas, sostenía fotografías que revelaban una vida vibrante. En una de ellas, Carlos y Elena se abrazaban en medio de un vals. Sus sonrisas luminosas eran reflejos de una felicidad que parecía imposible de alcanzar en el presente. Cerró los ojos, recordando la manera en que sus cuerpos giraban al compás de la música, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. El contacto con esa parte de su alma lo era todo, pero también le inundaba con un torbellino de emociones, añoranza, arrepentimiento y miedo. Dudó un instante, cuestionándose si la vida que había elegido había sido suficiente. Los hijos que se alejaban, ocupados en sus propias luchas, desconectaban aún más su presente del pasado. La danza, ese arte que tanto había amado, se había reducido a un rincón olvidado de su ser. ¿Tenía el derecho de revivirlo? Era correcto anteponer sus deseos personales a las expectativas de una familia que apenas comprendía su soledad. Mientras la lluvia se intensificaba, una chispa de rebeldía emergió en su interior. Con una determinación renovada, salió al patio y comenzó a moverse, sus pies besando el suelo empapado. Cada paso tenía una historia, cada giro un recuerdo. El agua resbalaba por su rostro, una mezcla de risas y lágrimas que formaba una única metáfora de su vida. De repente, la noticia de un anciano bailando bajo la lluvia comenzó a extenderse entre los jóvenes del pueblo, atraídos por la curiosidad y la nostalgia de lo que había sido suyo. Carlos sintió que una corriente renovadora comenzaba a fluir. Sin embargo, el camino no sería fácil. Los padres de esos jóvenes lo miraban con escepticismo, aferrándose a la idea de que la danza era una frivolidad que no traería nada bueno. La presión de las expectativas ajenas lo hizo dudar más que nunca. ¿Vale realmente la pena luchar por algo que otros desestiman? Los murmullos brotaban en su mente y, por momentos, sentía que el peso de la opinión de los demás estaba ahogando su sueño. La tormenta en su interior era tan feroz como la que azotaba el exterior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Carlos analizaba la mirada expectante de los jóvenes, una angustia profunda se apoderó de él. Se preguntó si sería lo suficientemente fuerte para ser el puente que una las generaciones. ¿Podría renacer un espacio donde la tradición y la juventud se encontraran a través del baile? Justo en ese momento, un trueno resonó, interrumpiendo su pensamiento y manteniéndolo al borde de un abismo emocional. La tensión creció como el torrente de agua que caía sin parar, inquietándole la mente mientras se preguntaba si todo lo que había construido podría desmoronarse ante la mirada de quienes no entenderían su pasión. Y en ese crisol de emociones disparadas se vislumbraba una decisión que estaba cada vez más cerca de tomar. La lluvia cesó, dejando un aire fresco que se colaba por las rendijas del taller. Carlos, empapado y con el corazón acelerado, se detuvo. Había desnudado su alma al bailar en el patio, pero ahora enfrentaba la tormenta real, el juicio de los demás y la lucha interna de sus propios temores. Sería un reto abrirse a los jóvenes, a la posibilidad de revivir sus días de gloria a través del baile, pero cada segundo continuaba resonando con la urgencia de tomar una decisión. Esa noche, apenas pudo dormir.
Las dudas pululaban en su mente como mariposas inquietas. Las miradas escépticas de los padres, sus susurros de desaprobación, parecían multiplicarse y apoderarse de su esencia. Carlos se vio obligado a confrontar un dilema desgarrador: seguir con la vida predecible y satisfecha que había creado, o arriesgarse a ser un faro de esperanza, un guía para los jóvenes que deseaban expresarse. A la mañana siguiente, una chispa de determinación lo impulsó a visitar la plaza del pueblo. Allí, entre el bullicio de los comerciantes y el sonido de las risas de los niños, decidió que no podía esperar más. Durante años había dejado que el miedo dictara sus acciones. No podía permitir que eso le robara la posibilidad de revivir sus pasiones. Carlos comenzó a hablar con algunos de los jóvenes, invitándolos a unirse a él en su propia clase de baile. Con cada conversación, se sentía más vivo. Compartió fragmentos de su historia, de aquellos momentos fugaces en que el baile había sido su refugio. Sin embargo, a medida que sus palabras fluyeron, también se hizo consciente de las expresiones de duda y sorpresa en los rostros ajenos. Era una sutil mezcla de escepticismo y admiración, un recordatorio del riesgo que estaba asumiendo. Un grupo pequeño pero curioso comenzó a congregarse. Ellos parecían llenos de energía juvenil, dispuestos a explorar lo inusual que ofrecía aquel anciano. Carlos, con cada paso que daba hacia ellos, sentía que el peso del juicio se aligeraba levemente. La posibilidad de conectar con alguien, de compartir su amor por el baile, lo llenaba de esperanza. A medida que se organizaban, se dio cuenta de que debía enfrentarse a los padres. Sin embargo, la mera idea de una confrontación lo llenaba de pavor. Las voces internas que le reprochaban su edad y la frivolidad que algunos atribuían a su pasión se alzaban con fuerza. Aún así, algo en su interior se aglutinó, una fuerza que surgía de la certeza de que la danza podría servir como un medio para conectar generaciones. Un día, decidió que era hora de organizar una pequeña reunión en su taller. Soñaba con convertirlo en un lugar seguro donde los jóvenes pudieran no solo aprender a bailar, sino también a compartir sus historias y experiencias. La idea resonaba en su mente como una melodía olvidada. Carlos preparó el espacio, soñando en voz alta con la posibilidad de despertar el antiguo amor por el arte de danzar, esperanzado en que quizás ellos también lo descubrirían. Pero el día de la reunión, mientras los chicos llegaban, vio asomarse a los padres por la rendija de la puerta, observando, juzgando. Carlos sintió una punzada de nervios. Nunca antes había estado en una situación tan vulnerable. En su mente, un dilema se disparó: debería concluir la reunión y protegerse de la desaprobación, o avanzar, arriesgándose a lo desconocido. Mientras el murmullo crecía, la batalla interna se intensificó. En unos instantes de silencio avergonzante, Carlos se enfrentó a sus miedos, preparándose para representarse a sí mismo y su sueño ante todos. Con el corazón en la mano, se preguntó, ¿sería este el momento decisivo donde su vida cambiaría para siempre? El silencio en el taller se tornó pesado, como si el aire mismo detuviera su aliento ante el desafío que Carlos estaba a punto de enfrentar. Las miradas expectantes, entre intrugadas y juzgadoras, parecían clavarse en su ser, profundizando la inquietud que lo atenazaba. Sin embargo, en ese instante crucial, se aferró a su amor por el baile y a su deseo de comunicación, de conexión. Se erguía frente al grupo, el pasado y el futuro en conflicto dentro de él. La juventud de los chicos lo empujaba a recordar su propia esencia, esa capacidad de disfrutar cada paso, cada giro. Recordó las veces que había sentido pura libertad en el escenario, y en ese recuerdo halló la fuerza que necesitaba. Gracias por estar aquí, comenzó, su voz temblorosa con la emoción del momento. Este espacio puede ser más que un taller de baile. Puede ser nuestro refugio, un lugar donde cada uno pueda expresarse sin miedo. Los rostros de los jóvenes cambiaron, algunos esbozaron sonrisas y otros fruncieron el ceño, pero Carlos continuó, movido por la urgencia de conectar. Cada paso verbal que daba en su discurso se asemejaba a una coreografía cuidadosamente ensayada, buscando resonar con aquellos que lo escuchaban. Había una verdad facilitando la victoria sobre la duda: su pasión había sobrevivido a las tormentas de su vida, y podía capaz de enseñarles a los demás a encontrarla también. Sin embargo, los murmullos de los padres se intensificaron, y eso fue lo que hizo vacilar su voz. Carlos notó el miedo que resurgía. Se preguntó, ¿podría verdaderamente convencer a aquellos que eran los cuidadores de los sueños de sus jóvenes? Ahí, bajo la presión de la aprobación ajena, se vio forzado a superar ese dilema. Su compromiso debía ir más allá del miedo.
Sé que muchos de ustedes han sido enseñados a dudar de lo que no comprenden, dijo, dirigiéndose a los padres que lo observaban. El baile no es solo una actividad, es un lenguaje, una forma de encontrar quiénes somos. Y estas generaciones deben aprender a descubrirse a sí mismas a través de esta expresión. Para su sorpresa, el silencio fue su respuesta más potente. Las miradas del público no solo eran escrutadoras, sino también reflexivas. Carlos sintió que había aterrizado una idea en sus corazones, aunque eran solo semillas. La reunión avanzó. Algunos jóvenes empezaron a reír y a moverse al compás de una música imaginaria, liberándose de las ataduras invisibles que los habían mantenido en silencio. En ese momento, Carlos entendió que no se trataba solo de baile, se trataba de crear una comunidad en la que todos pudieran encontrar su voz, aunque existiera el miedo rondando en las sombras. Al finalizar el encuentro, Carlos observó a esos jóvenes desbordantes de energía. Había vislumbrado en ellos un reflejo de sus días más vibrantes, pero el temor por la incertidumbre aún los seguía. Con los corazones latiendo de emoción, la reunión brotó en alegría, mientras los padres se retiraban, algunos con miradas de desafío, otros con gestos de aliento. Al regresar a casa, Carlos se dio cuenta de que ese primer paso había abierto una puerta que nunca pensó que podría cruzar. Pero se sentía aún en la cuerda floja, al borde de una nueva realidad que podría potencialmente transformarlo. La noche se adensó y el cielo estrellado lo invitaba a pensar, pero una pregunta inquietante le cruzó la mente. ¿Cómo continuaría enfrentándose al juicio del mundo exterior, mientras buscaba también la aceptación en su interior? Se formuló un propósito. Era momento de demostrar que ese faro de esperanza podría brillar con más intensidad de lo que alguna vez había imaginado, y así, mientras se preparaba para dormir, sacó un viejo cuaderno de notas, pensando que quizás la escritura de sus experiencias se convertiría en otra forma de expresar su arte. Sin embargo, en el fondo de su mente, una voz resuena: ¿sería arriesgado intentar llevar su baile más allá de lo físico? Con el desafío de su propia inseguridad a la vuelta de la esquina, Carlos se preguntó si aún había más tormentas a punto de desatarse en su camino. La sombra de lo desconocido lo acechaba, y sabía que debía avanzar con valentía hacia lo que vendría. Carlos despertó con un renovado sentido de propósito. La escritura de su cuaderno lo había conectado con sus pensamientos más profundos, revelando un camino que no había considerado antes. Se sentó a la mesa, la luz matutina filtrándose a través de la ventana, iluminando las hojas en blanco frente a él. Este nuevo enfoque le permitiría clarificar sus ideas sobre el baile, pero sobre todo, el impacto que deseaba tener en aquellos jóvenes cuyas vidas había tocado apenas el día anterior. A medida que escribía, sus pensamientos se organizaban. La duda persistía, pero cada palabra lo impulsaba a seguir adelante. Debía sumar a su búsqueda artística un componente reflexivo que lo desafiara. Decidió que, en cada taller, además de enseñar pasos de baile, incorporaría momentos de reflexión personal. Era necesario que los jóvenes no solo aprendieran a moverse, sino que entendieran el propósito detrás de cada movimiento. ¿Cómo conectaría esto con sus propias experiencias y las lecciones que había aprendido en el camino? Al llegar al taller, una sensación de expectativa llenaba el aire. Los chicos estaban conversando animadamente, y algunos ya se movían de un lado a otro, ansiosos por comenzar. Sin embargo, él percibía un resquicio de ansiedad en ellos, una inquietud que había sentido en su juventud. Se acercó a ellos con una decisión firme: los invitaría a abrirse, a compartir sus propias historias y sueños. Hoy vamos a bailar, sí, pero también vamos a hablar, anunció, captando su atención inmediata. Cada uno de ustedes tiene una historia que contar. El baile puede ser la forma en que la expresamos. El murmuro de desconfianza que surgió fue palpable. Carlos podía ver cómo algunos se cruzaban de brazos, mientras otros hacían una mueca de desdén. Era un momento crucial. Podría haber vacilado ante la presión del juicio, pero recordó su compromiso. Era su oportunidad para desafiar no solo a los jóvenes, sino también a sí mismo. Con cada segundo que pasaba, su determinación crecía. Los invitó a sentarse en un círculo, y lentamente, los murmullos se desvanecieron. Fue entonces cuando sintió que el clima del taller cambiaba. Con voz firme, Carlos empezó a compartir su propia historia, hablando sobre las dificultades que había enfrentado y cómo el baile le había ofrecido un refugio en tiempos de tormenta. A medida que se transformaba en un narrador de su propia vida, la atmósfera en el taller se volvió más receptiva. Uno por uno, los jóvenes comenzaron a abrirse.
Hablaban de inseguridades, sueños frustrados, y temores por el futuro. Carlos los escuchaba, sintiendo la urgencia visceral que manifestaban. Al compartir sus propias vivencias, comenzó a notar un patrón. Las luchas que había enfrentado no eran tan diferentes a las de aquellos adolescentes, lo que sorprendió su mente y reafirmó su compromiso. Una conexión auténtica estaba formando entre ellos. Mientras la conversación se deslizaba naturalmente hacia el baile, los chicos comenzaron a moverse juntos, pero esta vez lo hacían con un nuevo sentido. No solo estaban danzando por la técnica, sino que cada paso ahora contenía un fragmento de lo que habían compartido. De repente, el taller se convirtió en un espacio de catarsis, donde la vulnerabilidad y la expresión se entrelazaron, transformando la experiencia en algo más significativo. Sin embargo, Carlos sabía que aún no había enfrentado el verdadero desafío. La mirada de desdén de algunos padres aún lo perseguía. ¿Cómo podrían entender el poder de estas conexiones emocionales y cómo el baile podía servir de vehículo para la sanación? Se enfrentaba a la incertidumbre de tener que llevar esta experiencia más allá de la sala. A medida que los jóvenes terminaban su sesión, Carlos sintió que el verdadero canto de su viaje apenas comenzaba. Para alcanzar un impacto real y duradero, debía encontrar la manera de llevar sus enseñanzas al mundo exterior, donde aún existía el juicio y el escepticismo. La idea de organizar una presentación, un pequeño evento donde los padres pudieran ver a sus hijos bailar y compartir esas historias, comenzó a tomar forma en su mente. Las palabras del anciano del café resonaban en su mente. El miedo es el primer paso hacia el crecimiento. Ante la posibilidad de enfrentar a esos padres nuevamente, una mezcla de emoción y terror embargó su ser. La decisión estaba clara, pero la pregunta persistía. ¿Tendría el valor para llevar este nuevo concepto a la luz, donde todos podrían verlo y juzgarlo? Mientras el taller concluía y los estudiantes se retiraban con sonrisas iluminadas, Carlos se quedó atrás, contemplando su cuaderno lleno de notas y nuevas ideas. Había mucho que hacer, mucha historia por contar, y la lluvia comenzaba a caer suave y melódicamente afuera. Su próxima misión estaba clara: salir del refugio de su propio taller y enfrentar el frío del mundo, donde sus temores y esperanzas se cruzaban en un rico tejido de danza y vida. Podría convertirse en el maestro que no solo enseñaba a bailar, sino que también guiaba a sus estudiantes hacia una vida en la que sus convicciones y sueños fueran su mayor fortaleza. Carlos se despertó con una nueva determinación. La lluvia que caía apaciblemente contra la ventana sonaba como un llamado, un recordatorio de que cada momento era una oportunidad para enfrentarse a sus miedos. Con el cuaderno aún lleno de notas sobre la importancia de la conexión emocional en el baile, estaba decidido a dar el siguiente paso: organizar una presentación donde cada uno de sus alumnos pudiera demostrar lo que habían aprendido. El primer paso fue hablar con sus estudiantes. Los reunió en círculo nuevamente, la luz suavemente filtrándose por las ventanas, creando un ambiente propicio para la conversación. Con calma, expuso su idea. La reacción fue mixto. Algunos brillaban de emoción, mientras que otros miraban con recelo, sus rostros llenos de dudas. Entiendo que muchos de ustedes puedan sentirse inseguros, dijo Carlos, meditando sobre la diversidad de emociones en la sala. Pero esta es una oportunidad para contar nuestra historia, para mostrar quiénes somos. Cada uno de nosotros tiene algo valioso que aportar. A pesar de sus palabras, la tensión era palpable. Se preguntaba si estaba presionando demasiado a adolescentes que ya enfrentaban sus propias inseguridades. Sin embargo, la visión de sus estudiantes danzando con confianza le impulsó a seguir adelante. A medida que compartían sus inquietudes y se animaban mutuamente, Carlos se dio cuenta de que la inseguridad era un hilo común que los unía. Los relatos de sus jóvenes eran un eco de sus propias vivencias, la lucha por la aceptación, el deseo de ser escuchados. La idea de que podía ser un puente para ayudarles a superar esas barreras comenzó a transformarse en su motor. Con energía renovada, Carlos se comprometió a diseñar ensayos donde cada estudiante no solo perfeccionara sus movimientos, sino que también explorara lo que la danza significaba para ellos. Comenzaron a generar coreografías que representaban no solo pasos, sino emociones y relatos particulares, que eran visibles en cada giro, en cada salto, en casa. Sin embargo, la presión aumentó. La idea de enfrentarse a los padres lo inquietaba, temía que no entendieran su enfoque. Pero en lugar de paralizarse, lo convirtió en una motivación. Este reto se convirtió en una prueba de su propia determinación.
La primera vez que sintió que su enseñanza iba más allá de la técnica, había sido en la conexión que logró establecer entre sus estudiantes. Ahora, debía poner esa conexión a prueba con el público. Se sentó una vez más ante su cuaderno, esta vez escribiendo un borrador de lo que podría decir durante la presentación a los padres. Con cada palabra, sentía que se transformaba su propio miedo en un discurso apasionado. La importancia de la vulnerabilidad y la expresión se convertía en su mensaje central. Pero había una profunda preocupación latente. ¿Era suficiente? En su mente, un eco resonaba. El camino al crecimiento está pavimentado con el miedo. Cada momento de duda se tornaba en un impulso para ser más audaz. Con el taller cada vez más cerca, decidió implementar ejercicios de confianza específica en los ensayos. Hicieron ejercicios en pareja donde debían compartir sus temores y luego expresarlos a través del baile. La energía en la sala era cautivadora. Cada movimiento se sentía liberador, casi catártico. La presentación se acerca rápidamente, y una mezcla de emoción y pavor burbujeaba en el interior de Carlos. Sabía que estaba creando algo especial, pero el peso del juicio ajeno seguía presente. Sin embargo, no podría permitirse dar marcha atrás. El paso que estaba a punto de dar definiría su papel no solo como maestro, sino como guía. Mientras revisaba los pasos de baile justo antes de que se abrieran las puertas a los padres, Carlos sintió una oleada de adrenalina. En su pecho, un nuevo latido surgía, resonando con fuerza. El momento se acercaba. La idea de poder transformar no solo a sus estudiantes, sino también a aquellos que los juzgaban, le llenaba de determinación. Sin embargo, una pregunta crucial lo asaltó: ¿sería capaz de mostrarles lo que quería ver? ¿Sería su voz lo suficientemente fuerte como para romper barreras y conectar todos esos mundos? Cuando finalmente empezó a escuchar el murmullo de los padres acercándose, se dio cuenta de que el viaje estaba a punto de comenzar realmente, y el verdadero desafío estaba a la vuelta de la esquina. El murmullo de los padres se intensificó, resonando en las paredes del estudio de baile. Carlos, sintiendo el peso del escenario, cerró los ojos por un breve instante. La inseguridad seguía acechando, sin embargo, en ese suspenso podía sentir también una chispa de expectativa. Se preguntaba si su propia evolución se manifestaría a través de sus estudiantes. Este era el momento que llevaría a cabo su visión de conectar más allá del baile. El primer grupo de estudiantes, vestidos con trajes que reflejaban sus emociones, salió al escenario. Carlos se mantuvo al lado, observando sus movimientos y respirando con cada paso. Cada giro y cada caída no solo era una manifestación de técnica, sino también un eco de su historia personal. La danza era un lenguaje en sí misma, capaz de transmitir lo que las palabras no podían. La presentación transcurrió como un torrente. Las historias individuales se entrelazaban en una totalidad conmovedora. La inseguridad inicial de los jóvenes se estaba disipando, cada uno encontrando su voz a través del ritmo y la melodía. El orgullo que brotó dentro de Carlos era indescriptible. Ya no era solo el maestro en la sala, sino un testigo del poder transformador del arte. Sin embargo, a medida que se acercaba el final, su propio miedo se manifestaba de nuevo. Quería que los padres entendieran la riqueza detrás de lo que estaban viendo. No eran solo pasos bien ejecutados, sino un viaje emocional que podía cambiar vidas. Se preguntó si lograría comunicar esa visión cuando tuviera que hablar. Tendría la habilidad de conectar su propia voz con sus estudiantes, de transmitir el valor de la vulnerabilidad que había cultivado. Agradeció el aplauso genuino que venía de los padres. La primera línea de conexión se había logrado. Pero cuando llegó su turno de hablar, sus manos temblaron ligeramente al sostener el micrófono. Las miradas se fijaron en él y en su corazón palpitaba la ansiedad. Al abrir la boca para iniciar su discurso, un torrente de pensamientos conflictivos lo abrumó. Esta presentación no es solo sobre danza. Es una celebración de lo que somos. Comenzó, con la voz más firme de lo que esperaba. Cada uno de estos jóvenes ha enfrentado sus propias batallas, y hoy, en este escenario, nos han mostrado su fuerza. La danza es su forma de contar historias y lo que han compartido esta noche es inigualable. Carlos persistió en sus palabras, adentrándose en el aspecto emocional de la vulnerabilidad. Habló sobre cómo había alentado a sus estudiantes a compartir sus miedos a través del baile, convirtiendo esas inseguridades en un vehículo de expresión. La atmósfera cambiaba con cada frase que pronunciaba. Los murmullos de la audiencia parecían dispersos,
pero una atención genuina surgió en sus miradas. Mientras hablaba, sintió que cada palabra resonaba también en su interior. Era un proceso de transformación, no solo para ellos, sino también para él. Se dio cuenta de que había creado un espacio donde no solo sus estudiantes podían prosperar, sino también él mismo al aprender a ser vulnerable. El aplauso fue ensordecedor cuando terminó, agradecido por el apoyo. Pero a pesar de la emoción del éxito, otra preocupación emergió en su mente, la respuesta de aquellos que se mostraban más escépticos. Existían padres que eran duros críticos, y sabía que pronto tendría que enfrentarse a sus preguntas y a sus dudas. Era un desafío adicional, una oportunidad más para demostrar que el proceso de enseñanza va más allá de la técnica. Esa noche lo había comprendido, la enseñanza no solo implicaba transmitir habilidades, sino también cultivar un espacio donde cada uno pudiera aprender a ser auténtico. Mientras los estudiantes se reunían nuevamente, celebrando su triunfo, Carlos sintió un nuevo impulso en su interior. No podía parar. Se trataba de un camino en el que había empezado a explorar no solo sus propias inseguridades, sino también las de los demás. Esa transformación personal lo llenaba de expectativas, pero, en lo profundo de su ser, una sensación de inquietud se había arraigado. ¿Podría mantener este proceso dando pie a un aprendizaje aún más profundo entre sus alumnos y él? Mientras se despedía de los padres, la incertidumbre llenaba su mente y el deseo de seguir creciendo lo empujaba hacia adelante. Se dio cuenta de que la verdadera danza, aquella que conectaba más allá de los movimientos, apenas comenzaba. En la búsqueda de respuestas, sentía que cada paso que tomaba lo acercaba a nuevas revelaciones. Ahora, con el camino del crecimiento dibujado, le aguardaba un nuevo desafío, abrir la mente y el corazón a la crítica y crecer a través de ella. La luz del día se desvanecía, dejando un rastro de sombras en el estudio de danza mientras Carlos se encontraba solo, revisando la lista de estudiantes, sus pasos aún resonando en su mente. La adrenalina de la presentación había sido embriagadora, pero la inquietud lo seguía persiguiendo como una sombra que se niega a desaparecer. Había hablado con el corazón, pero la incertidumbre respecto a las reacciones de los padres continuaba dándole vueltas en la cabeza. Al día siguiente, durante la clase, la atmósfera era distinta. Los jóvenes seguían radiando confianza. Sin embargo, Carlos sentía la presión de transformar ese espíritu en una experiencia de aprendizaje aún más rica. La tensión de su rol como maestro empezó a dibujar una línea en su mente. No solo debía ser su guía, sino también un espejo en el que sus estudiantes pudieran ver su crecimiento personal. Se repitió que era su deber llevarlos más allá de las fronteras de la danza. Mientras los alumnos ensayaban sus movimientos, Carlos vio a Ana, una de sus estudiantes más tímidas, luchando con un paso de baile complicado. La tensión en su cuerpo hablaba de la lucha interna que había sentido en la presentación anterior. Carlos decidió que era el momento de actuar. Ana dijo, acercándose a ella, ¿puedes bailar ese paso viéndome? El movimiento no siempre es solo una cuestión técnica. También se trata de conectar con lo que sientes. Ana lo miró con duda, pero accedió. Carlos se puso en posición, mostrando el paso. No solo lo hacía con destreza, sino que buscaba la conexión en su propia experiencia. Cerró los ojos por un instante, recordando el miedo que había sentido. Cuando abrió los ojos, vio cómo Ana lo observaba con atención. Imagina que cada movimiento cuenta tu historia, explicó Carlos, sintiendo que su propia vulnerabilidad se transformaba en una herramienta de enseñanza. El instante se volvió un diálogo silencioso entre ambos, donde la danza se volvió significativa, no solo técnica. Al final de la clase, Ana había transformado la inseguridad en un movimiento fluido, y la satisfacción en su rostro era su recompensa. Sin embargo, la inquietud no se disipaba en su interior. ¿Podría esta conexión genuina fracasar ante la crítica? Durante la pausa, Carlos se sentó en el rincón del estudio, briseando sus pensamientos. En su mente resonaban las palabras de los padres, la narrativa que deseaba construir a partir de la inseguridad en su enseñanza. Tenía que recordar que, en su camino de transformación, había un espacio para el temor. Al regresar al estudio, la energía había cambiado. Los estudiantes se acercaban, compartiendo sus ansias de expresar su historia en el baile. Carlos sintió el impulso dentro de él, una determinación renovada lo invadía. Quería que todos experimentaran la conexión intensa que él había descubierto, y así, un nuevo enfoque emergió. En lugar de estar en el centro, decidió darles a sus alumnos el escenario.
Se trataba de unas prácticas donde cada uno podría compartir su historia personal, sus luchas, y transformarlas en una coreografía que reflejase su propia voz. Era un riesgo, pero también una forma de aprendizaje colectivo. Mientras organizaba el espacio, recibió un mensaje que lo hizo detenerse. Una invitación a participar en una muestra de danza local que prometía atraer la atención de críticos exigentes. La posibilidad de exponer a sus estudiantes, con todas sus historias, era una mezcla de emoción y temor. Estaba listo para abrirse de nuevo al juicio del mundo. El día de la presentación se acercaba y, con él, el eco de las dudas que le planteaban sus inseguridades. Pero al mirarse en el espejo, Carlos supo que ahora tenía una misión más allá de la técnica. La jornada que había comenzado estaba tomando un sentido de profundidad que le llenaba el corazón y también el alma. El momento de la verdad se acercaba, y con cada día que pasaba, el desafío que implicaba abrir su propia vulnerabilidad se convertía en el eje de su crecimiento. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente y resonaba en los rincones oscuros de su ser. ¿Sería capaz de resistir la crítica y mantener la esencia de su mensaje? Carlos despertó esa mañana con un nudo en el estómago. El día de la presentación estaba a la vuelta de la esquina y cada pensamiento lo empujaba a una presión constante. Se miró en el espejo, escudriñando una resolución que a veces se sentía distante. Era incapaz de no pensar en los críticos, en el juicio severo que podía venir y en la posibilidad de que sus estudiantes sintieran lo mismo. Sin embargo, algo dentro de él comenzó a soplar una chispa de determinación. Decidió que esa mañana iba a ser diferente. Se vestía no solo como maestro, sino como un líder que necesitaba llevar a cabo un mensaje. Se dirigió al estudio, donde los estudiantes empezarían a llegar. Quería que cada uno de ellos sintiera la fuerza que él mismo empezaba a desencadenar. Al entrar, observó el espacio lleno de luces y espejos, un lugar que, a pesar de ser familiar, lo miraba cada vez como si fuera la primera vez. Los rostros de sus alumnos reflejaban tanto expectación como nerviosismo. Era el momento perfecto para comunicarles que cada uno de ellos poseía un poder único, el poder de contar su propia historia a través de la danza. Hoy comenzó, con una voz más firme de lo que se sentía: quiero que cada uno de ustedes se sienta libre. Esta no es solo una presentación, es un viaje. No tengan miedo a ser vulnerables. Hablen con sus cuerpos, conecten con su historia, déjense llevar. Mientras hablaba, pudo ver cómo algunos estudiantes necesitaban esa afirmación más que otros. Ana, esa estudiante tímida, lo miró con una mezcla de temor y esperanza. Era el momento de que Carlos se arriesgara también. Era hora de compartir su propia experiencia, de llevar a sus estudiantes a un nivel donde la danza se sintiera como un acto de coraje colectivo. Sin pensarlo mucho, comenzó a hablar sobre su propia inseguridad, su viaje desde el miedo abierto a la expresión auténtica. Con cada palabra, el ambiente se fue transformando. Su vulnerabilidad, lejos de debilitarlo, lo hizo más fuerte. Las miradas de sus alumnos ya no eran de duda, sino de entendimiento y empatía. Cada uno podía ver los ecos de su propia lucha en sus confesiones. El ensayo empezó y Carlos se vio sorprendido por la intensidad que sus alumnos eran capaces de traer a sus movimientos. Cada danza era un reflejo de sus historias, algunas llenas de alegría, otras de luchas profundas. Carlos se sintió más como un espectador que como un instructor, completamente absorto en la complejidad del talento humano que se desplegaba ante él. Sin embargo, la sombra del juicio todavía acechaba en su mente. En medio de una danza particularmente poderosa, un pensamiento le atravesó: ¿y si tal conexión entre ellos no es suficiente para satisfacer las expectativas externas? ¿Acaso toda esta vulnerabilidad expuesta podría ser ridiculizada? Carlos respiró hondo y se enfrentó a esa duda. La clave estaba en mantenerse presente y enfocado en el proceso. Miró a Ana, a sus colegas bailando, y recordó que su misión era mucho más que solo el resultado. Era sobre el crecimiento personal de cada uno de ellos, sobre la exploración de sus límites. Al concluir el ensayo, una ola de satisfacción recorrió el estudio. Carlos podía sentir que, sin quererlo, había forjado un lazo genuino con sus estudiantes. Pero, a medida que la energía se disipaba y la realidad de la presentación se acercaba, una inquietud persistía en su mente. Era momento de enfrentar no solo a los críticos, sino también a sí mismo. Estaría preparado para sostener la visión de su enseñanza, incluso ante la adversidad. Mientras organizaba los detalles finales,
Su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Al leerlo, su corazón se detuvo. Un antiguo compañero de danza se ofrecía a asistir, más revelador, quería hablar sobre una ambiciosa colaboración. Carlos sintió una mezcla de emoción y miedo. Podía ser una oportunidad de oro, pero también podría abrir viejas heridas. ¿Se atrevería a expandir su mundo profesional de la danza, o su camino lo llevaría nuevamente a las sombras? Carlos se encontraba en una encrucijada emotiva. La posibilidad de una colaboración lo intrigaba, pero la sombra del pasado lo mantenía cautivo. Se recordó a sí mismo en la sala de ensayo, un joven lleno de ambiciones, un soñador con las luces del escenario brillando en sus ojos. Sin embargo, aquel mismo brillo se había desvanecido tras años de autoexigencia y miedo al juicio, no tenía más tiempo que perder. Su teléfono permanecía en la palma de su mano, la notificación del mensaje todavía iluminando la pantalla como un faro en la oscuridad. Decidió que esta era su oportunidad para crecer, no solo como maestro, sino como bailarín. Para liberarse del lastre de la ansiedad que lo había acompañado, necesitaba hacerse esa pregunta crucial, ¿qué quería realmente? Con un profundo suspiro, comenzó a reflexionar sobre lo que significaría aceptar esa invitación. Se entregaría, no solo para satisfacer su ego, sino para inspirar también a sus estudiantes, demostrarles que el crecimiento no termina con la edad, que nunca es tarde para descubrir nuevas dimensiones del arte y de uno mismo. Esa colaboración podía ser la chispa que encendiera a ambos caminos, el suyo y el de sus alumnos, mientras tomaba un café en la tranquilidad de su cocina, cada sorbo era una pausa reflexiva. La decisión no era solo sobre una colaboración, era un acto de valentía, un paso hacia un capítulo nuevo en su vida. La incertidumbre lo invadía, pero a la par, la emoción de explorar lo desconocido le daba fuerzas. Carlos era, después de todo, un maestro de la danza. Estaba cimentado en la idea de que cada paso fuerte tiene la capacidad de contener la energía de lo inesperado. A medida que pasaban las horas, su mente se llenaba de imágenes de ensayos pasados, de compañeros que se convirtieron en amigos y rostros que alguna vez compartieron el mismo escenario. La nostalgia se mezclaba con ansias por el futuro, y entendió que el miedo que sentía no era solo suyo, también era parte de un viaje compartido con sus estudiantes, quienes esperaban con ansias verlo abrirse a nuevas experiencias. En la búsqueda de su verdad, decidió escribirle a su compañero. Un simple sí podría abrir la puerta a un sinfín de posibilidades, un aprendizaje que deseaba compartir no solo con su antiguo colega, sino con sus estudiantes que, al igual que él, se enfrentaban a sus propias inseguridades. Carlos, aunque intranquilo, sintió que cada paso que daba lo acercaba a su destino. A medida que lo hacía, la conexión con sus alumnos se fortalecía. Cada ensayo se convirtió en un espacio de libertad donde la autenticidad reinaba sobre el miedo. Se notaban más confiados, más dispuestos a explorar sus inquietudes y a danzar con sinceridad. La fecha de la presentación se aproximaba, y con ello, la ansiedad se transformaba en una palpable emoción. La sala comenzaba a llenarse de un ambiente de anticipación, donde la vulnerabilidad y la fortaleza coexistían. Se transformó en su mantra personal: el arte es el resultado de nuestra autenticidad. En medio de toda esta transformación personal y profesional, un oscuro presentimiento lo alcanzó. ¿Y si su valentía no era suficiente? ¿Y si los críticos no valoraban ese mismo viaje de exploración? Esa idea lo carcomía por dentro, pero sabía que el rechazo sería un reflejo de su capacidad, no de su esencia. Carlos se preparó para enfrentar su propio juicio, y cuando el momento de la presentación llegara, ya no sería solo un maestro, sería un guerrero artístico en un camino de autodescubrimiento. Sin embargo, mientras se adentraba en este nuevo territorio, un mensaje inesperado alteró el estado de ánimo que había cultivado. Mostraba a un antiguo enemigo, uno que había marcado su carrera y amenazaba con reabrir viejas heridas. ¿Estaba listo para enfrentar las corrientes de su pasado, o sucumbiría ante la presión que intentaba dejar atrás? Carlos se presentaba en el escenario, consciente de que cada movimiento que realizaría no solo sería una demostración de técnica, sino una declaración de su viaje interno. La sala estaba llena, y las miradas de los padres, algunos de los cuales aún curaban escepticismos, lo hacían sentir tanto como un maestro como un estudiante. Era el momento de abrazar totalmente su transformación. Mientras los jóvenes comenzaban a moverse, cada uno en un fragmento de su historia, el eco de sus pasos resonaba en Carlos como un canto de victoria. Había llegado allí porque había decidido enfrentar sus miedos y vulnerabilidades. Con cada giro, cada salto,
sus alumnos no solo danzaban, estaban compartiendo sus almas. El aire parecía vibrar con una energía que trascendía lo físico. El ambiente se impregnaba de un entendimiento mutuo y de un compromiso colectivo. A medida que los relatos danzantes se entrelazaban, Carlos respiró hondo y sintió que el peso de la crítica, que había estado acechándolo con nerviosismo, comenzaba a desvanecerse. El pasado y su temor a ser juzgado se desdibujaban ante la genuina conexión que se manifestaba en el escenario. Observando a sus estudiantes brillar, supo que su misión no era solo enseñarles a bailar, sino a demostrar la valentía de ser auténticos. Cuando llegó su turno de hablar, las palabras fluyeron de su corazón con firmeza renovada. Se dirigió a la audiencia como jamás lo había hecho, con la poderosa convicción de que el baile era más que una serie de movimientos. Era una forma de sanación, una celebración de la vida. Dijo, hoy no solo hemos bailado, hemos compartido nuestros sueños, nuestros miedos, y eso es el arte en su forma más pura. Las caras antes impasibles se iluminaban a medida que él continuaba. Hablaba del poder curativo del movimiento y de cómo el baile había rescatado a todos, incluidos él mismo, de sus respectivas prisiones internas. Cuando terminó, estallaron aplausos. El reconocimiento resonó en un clamor colectivo que fortalecería cada paso de su futura danza. Al finalizar la presentación, Carlos tuvo la valentía de buscar a los padres que antes habían dudado de su enfoque. Se acercó con una sinceridad honesta, dispuesto a escuchar y a compartir la esencia de lo que habían experimentado esa noche. Algunos expresaron su gratitud, fascinados por cómo sus hijos habían florecido. Las miradas de escepticismo se transformaron en comprensión. Las palabras que antes eran desdén ahora resonaban con reconocimiento. El arte podía conectar, romper barreras, sanar heridas. El camino no estaba exento de dudas, pero Carlos se dio cuenta de que había cambiado su narrativa personal. Había ganado una confianza sólida, forjada no solo por sus logros como maestro, sino por su voluntad de ser vulnerable. El antaño anciano que temía bailar bajo la mirada de otros ahora era un maestro que convivía con su pasado y lo convertía en su fuerza. Había logrado dar un paso más hacia adelante no solo en su carrera, sino en su vida. La colaboración que había estado esperando se materializó como un encuentro del pasado, no como una sombra, sino como una luz que iluminaba su nuevo camino. La danza, esa forma de expresión que había cultivado en su corazón, se convirtió en el vehículo para todos aquellos que aspiraban a descubrir quiénes eran realmente. Carlos se despidió de la noche con el corazón rebosante de satisfacción, sabiendo que había alcanzado un hito significativo. Su conexión con los jóvenes y su propia travesía culminaban en un entendimiento profundo de la vida, el arte y la superación de uno mismo. Con esa certeza iluminando su ser, supo que el cambio comenzaba desde adentro, y su viaje apenas había comenzado. Si disfrutaron de esta historia, necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas narraciones sobre superación personal que transforman vidas. Dejen un me gusta, es fundamental para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, su opinión es vital para nosotros. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y hacer que estas historias lleguen a más corazones. No esperen ni un segundo más para hacerlo.